Cordial saludo, mi nombre es Leonidas Jair Ruiz Ortiz, estudiante de la maestría para la materia de educación con TICS. Mi exposición voy a hablar sobre libros digitales y se llama Evolución del libro y su función educativa. Como pueden ver en la línea de tiempo, la historia del libro es una constante adaptación y reinvención. Entonces, podemos ver la línea de tiempo. Los primeros registros, históricamente hablando, fueron las tablillas de arcilla en Sumeria, luego los rollos de papiro en Egipto, que permitió escribir información más larga y almacenarla de mejor manera y poder transportarla mejor. Esto en el siglo II a.C., el pergamino, que se puede escribir por ambas caras y era más duradero que el papiro, en su forma de llevarlos físicamente. La revolución de Gutenberg es el salto crucial con la invención de la imprenta. Este hito no fue solo un avance tecnológico, esto fue una verdadera revolución cultural y educativa. Esta imprenta permitió la democratización del saber, ampliando el acceso a la información a diversas capas sociales que antes no la tenían. Facilitó la estandarización del conocimiento, asegurando mayor uniformidad y fidelidad en la reproducción de textos. Podía llegar a más gente con la misma información. También esto fomentó la alfabetización, porque la alfabetización era propia de gente noble o religiosa, de clases altas o religiosas. Y creación de un nuevo conocimiento. La era del libro impreso vio surgir grandes pensadores que reflexionaron sobre su uso en la educación. Tres ejemplos de ellos son Juan Amos Comenio, quien fue considerado el padre de la pedagogía moderna. Creó el primer libro de texto ilustrado infantil, Orbis Sensalium Pictus, reconociendo la importancia del material visual de aprendizaje. Otro es Juan Jacobo Rousseau, con su obra Emilio o de la educación, propuso una educación centrada en la naturaleza del niño, donde el libro acompañaba este proceso. Y Johann Friedrich Herbart estableció la pedagogía como ciencia, sistematizándola. El libro era fundamental en su modelo para transmitir conocimientos en forma estructurada. Entonces vamos a pasar a la digitalización del libro. Entonces, la era digital comienza en 1991 y tal vez termina alrededor del 2004. Este periodo marcó las iniciativas como la primera incursión del libro digital. El proyecto Gutenberg, que fue fundado en 1971, comenzó la digitalización masiva de libros, y con el nacimiento de la WWW World Wide Web en 1991, estos textos se hicieron accesibles en línea. Vimos el lanzamiento de enciclopedias como Encarta o Británica. Todos recordamos que abríamos el CD, y consultábamos lo que queríamos consultar y no íbamos a la biblioteca. Educativamente, la web 1.0 se caracterizó por el contenido estático de los libros digitales. No podíamos nosotros interactuar con ellos y no podíamos participar ni colaborar. Entonces solamente mirábamos la información, la leíamos y sacábamos nuestras propias conclusiones. Características de la web 1.0. Contenido estático, democratización limitada, comunicación unidireccional y barreras técnicas, como lo dije anteriormente. Pasamos a la web 2.0, el libro interactivo. Comienza alrededor del 2004
Y hay un pequeño error en la diapositiva porque pues todavía usamos la web 2.0 para interactuar. Entonces, tenemos participación colaborativa, libros electrónicos interactivos, plataformas de aprendizaje social y recursos educativos abiertos. Entonces aparecieron nuevos formatos diferentes al PDF, como el EPUB, como el MOBI, como el AZW3, que eran principalmente con la aparición del e-reader Sony, primeramente, que no fue muy popular en esta parte del mundo, pero sí el Kindle de Amazon, que apareció alrededor del 2004. Al principio los libros de Kindle eran muy básicos, pero con la venta de libros electrónicos por parte de Amazon se popularizó a lo largo del tiempo. Todavía es muy popular. Bueno, también empezó la educación, se fortaleció la educación en línea porque aparecieron gestión de aprendizaje interactivo como el Moodle que estamos usando nosotros ahora, la Wikipedia, podíamos participar, podíamos editar información certificada en la página, la aparición de YouTube como proyecto, como YouTube educativo. Ejemplos emblemáticos de la web 2.0, como he dicho, Wikipedia, Moodle y YouTube educativo. Web 3.0, web semántica e inteligente. Bueno, empezó a aparecer la inteligencia artificial con respecto a los libros inteligentes, datos estructurados mediante ontologías y metadatos, personalización, experiencias adaptadas a necesidades individuales y tecnologías como el blockchain para gestión de datos, que nos guardan los datos y nos dicen nuestras preferencias. En los libros pasa exactamente lo mismo. Yo tengo una cuenta en Kindle y más o menos por lo que he pedido me llega propaganda de libros parecidos a los diferentes géneros que uno puede estar leyendo. Implicaciones educativas de la web 3.0. Aprendizaje adaptativo. Sistema que ajustan el contenido, ritmo y metodología según las necesidades individuales del estudiante. Los libros digitales pues no están en esta web, no son, pues en mi opinión personal no me parece que vayan al ritmo del estudiante, simplemente que es facilidad de tenerlos con las bibliotecas digitales y con los libros de internet que son gratuitos. Sistemas de recomendación, lo que les dije, las plataformas recomiendan las preferencias del usuario. Entonces vamos con la web 4.0, experiencias inmersivas e integradas. Actualmente nos encontramos en la transición hacia la web 4.0, enfocada en experiencias inmersivas e integradas. Se caracteriza por una interconectividad extrema, por ejemplo con Internet de las cosas, que podríamos dejar el horno y con una señal en Wi-Fi conectado al celular podríamos apagarlo, cosas así por el estilo. ¿Sí? Los libros digitales se está empezando con la realidad aumentada, con las gafas realidad mixta y realidad aumentada, que podríamos coger un texto y el texto sacar imágenes en 3D que podrían facilitar el aprendizaje del estudiante. Yo lo veo ahorita una tecnología un poco arcaica y muy costosa. O sea que para la mayoría de las masas no podría llegar en estos momentos. Para mí los libros digitales entre la 3.0 y la 4.0 no hay mucha diferencia por la accesibilidad de los libros. Web 5.0, la web sensorial y emocional. Esto parece que fuera ciencia ficción. Mirando hacia el futuro, es aún altamente especulativa. Se proyecta como una web sensorial
y integrar las emociones, nuestro cerebro, nuestros sentidos con el libro digital o con la inteligencia artificial. Entonces, por lo menos, imaginemos un libro que no solo transmite información, sino que pueda adaptar su contenido al ritmo de nuestro entendimiento y de nuestras emociones. Y el lector, o poderse uno mediante, mediante chips integrados a nuestro cuerpo, o las gafas de realidad aumentada, meternos a una escena del libro, ser en una tercera persona como el narrador, o estar el narrador en el lugar del cuento. Entonces, el concepto del libro ha pasado de ser un objeto físico y estático a una entidad digital, interactiva, inteligente e inmersiva, pero, pero personalmente por ahora no ha dado el salto que debería estar dando. Como conclusión, la evolución del libro es un testimonio en nuestra búsqueda constante de conocimiento y mejores formas de educar. Pues ojalá la tecnología avance y que sea inclusiva para que la mayoría de gente en nuestro planeta, niños y estudiantes, accedan a la información, porque todavía hay brechas tecnológicas muy grandes entre un país y otro, entre la ciudad y el campo, entre el dinero y las clases sociales. Muchas gracias.